Cuéntanos un poco cómo se fraguan los programas. A ver, yo en el programa, en el programa Sálvame, yo no fui redactor ni fui reportero, yo fui solamente colaborador. Por lo tanto, es decir, cómo se empieza a fraguar a las 8 de la mañana cuando empiezan a llegar redactores, como pasa en el resto de programas que son de actualidad. Es decir, los de la mañana entran a las 5:30 de la mañana y los de la tarde pues entran a las 8 a las 9 de la mañana. Entonces, lo que sé, yo en las reuniones de contenidos nunca he estado. En lo que he estado ha sido en las reuniones de colaboradores, donde ya casi una hora antes de comenzar el programa, donde se nos cuentan los temas que van a salir en directo. Son, se cuentan los temas, pero muy por encima. Quiero decir, por ejemplo, si en la escaleta hay, el primer tema es Rocío Carrasco. Pues por Rocío Carrasco se va a tocar el tema que salió anoche en tal programa y después se va a utilizar una declaración que esta mañana en el programa de Ana Rosa en 2 vídeos y después ya las aportaciones de cada uno. Eh, Muchas de las cosas que suceden en Sálvame, y eso cuando dicen está guionizado, es decir, si estuviese guionizado de esa manera, no saldría de manera tan espontánea, es decir, para bien y para mal, es decir, para bien y para mal. Se nos cuentan los temas, pero son temas muy a modo de titulares. Y hay otros temas que pueden ser sorpresivos para algunos de los compañeros, que eso no se cuentan para que la sorpresa sea mayor, que muchas de las veces las sorpresas son sorpresas negativas, es decir, no son sorpresas agradables. Pero yo el contenido de los programas, de cómo se fragua, yo en esas reuniones no he estado. Yo quería hacer una apreciación. Tú has dicho que a veces no se cuentan para que sean temas sorpresas y, por ejemplo, a los colaboradores os pillen desprevenidos o sea más espontáneo, como queráis verlo. Pero yo me refería no tanto a la reunión previa al programa, sino yo entiendo que es más un trabajo de redacción. Es decir, en muchos programas, por ejemplo, en Sábado de Luz o Salme de Luz, no me acuerdo cómo se llamaba porque iba cambiando de día y de nombre, pero decía, es que tú en la entrevista previa dijiste, es decir, sí que es habitual que sean, no sé si un redactor o alguien del equipo, que cuando a alguien se le va a hacer una entrevista, previamente se hable con él de los temas de los que se va a abordar. Ya a los personajes que acuden como invitados. Eso es, decir, por ejemplo, el de ayer. Es decir, los personajes que acuden como invitados para llevarlo al programa, antes se le hace una entrevista previa, esa entrevista previa la hace un redactor y en función del contenido que va a contar, se llama o no se llama el personaje. Es decir, por lo que tú estás diciendo, es decir, que va muy bien encaminado, si ayer Rocío Cortés no hubiese contado de antemano todo lo que contó, no lo hubiesen llamado. Es decir, si hubiese sido otro tipo de entrevista, Rocío Cortés ayer no es invitada. Es decir, Rocío Cortés interesaba por lo que ya iba a contar. De hecho, si tú ves el programa de ayer, hay un momento en el que cuando se va anunciando que llega a televisión un personaje que hace muchos años que no ha ido, que va a hablar y demás, ya muchos de los compañeros sí lo saben, porque hay Belén Esteban en la que dice, bueno, contará, pero nosotros también podemos contar. Ahí Belén se posicionó porque se iba a posicionar con Raquel Bollo, porque entre otras cosas cree a Raquel Bollo, estima a Raquel Bollo y se considera compañera de Raquel Bollo. Entonces, sabían perfectamente quién era el personaje y qué iba a contar el personaje. A eso es a lo que yo me refería. Y repito, si tú en la previa, yo conozco previas en las que cuando se han leído, no interesa, porque no daban la carnaza suficiente para poder, para que fuese invitado o que ellos considerasen que iba a dar la audiencia suficiente para poder estar ese personaje. Entonces, el contenido, tu pregunta, el contenido de Rocío Cortés ayer lo conocen de antemano. Y hay otra apreciación que es, en cierta manera, hasta una declaración de intenciones, porque sí que es cierto que no he visto la entrevista que se le hizo a esta persona, pero sí he visto determinados fragmentos y viene a decir algo así como, ahora que está acabando esto, voy a hablar yo. Es decir, en cierta manera hasta hay una cierta declaración de intenciones de que iba a contar algo sustancioso, cuanto menos desde el punto de vista del salseo. A ver, por lo que yo puedo conocer o que yo he trabajado, decir, a ellos lo que les interesaba ayer era cabrear a Raquel Bollo y crear espectáculo. De hecho, Raquel Bollo lo dice, no queréis espectáculo, ya lo tenéis. Es decir, era poner al límite a Raquel Bollo. Se les escapó de las manos porque el espectáculo llegó mucho más lejos
y después la interpretación que se hizo de ese espectáculo rozó el pasado de ellos, que es lo que no quieren tocar, que es a Rocío Carrasco, es decir, la historia de la serie, la docuserie o el cuento chino que se montaron. Es decir, entonces ahí es donde se les escapó porque ellos nunca pudieron pensar que Raquel Bollo iba a tener esa reacción, si tanto no, y sobre todo lo que tocó. Porque recuerda que los que están allí no pueden tocar el tema ni de José Ortega Cano, ni de la Rocío Carrasco, ni de su marido, La sombra de la arcada del ciprés, etcétera, etcétera. Entonces, a Raquel Bollo le dio lo mismo, porque estaba desatada. Y Raquel Bollo, hay dos compañeros o tertulianos de Sálvame que donde se hacen grandes, es decir, donde cuentan la verdad, es cuando llegan a ese nivel de salvajismo y salvajismo entre comillas. Una es Raquel Bollo y la otra es Belén Esteban. Es decir, donde la fuerza que tienen ellas siempre es cuando ya se saca de sus casillas. Es decir, y ayer lo consiguieron, pero se pasaron unos cuantos pueblos y la reacción de Raquel no pensaron que iba a llegar tan lejos y que iba a romper ella lo que el código nuevo de la letra esta del código nuevo de la deontología, como lo quieran llamar, iba a pasar ese nivel. Sí, bueno, yo ahí entonces podemos convenir que lo que se equivocaron no es en el tratamiento, no es en la invitación a la invitada ni en lo que dijo, sino se equivocaron en las consecuencias que tuvo y cómo reaccionó Raquel Bollo, porque es evidente que ellos conocían perfectamente cuál iba a ser el contenido, qué iba a decir y el castigo que se le iba a hacer a Raquel Bollo, que efectivamente, y no lo olvidemos, tiene una sentencia condenatoria como víctima de malos tratos. Cosa que tampoco olvidemos que Rocío Carrasco no es que no tenga ninguna sentencia, sino que Antonio David Flores fue investigado durante 4 años y se apreció que no existía indicio alguno de criminalidad por los delitos que denunció.